Ahí le puse como título a la palabra del Señor fariseísmo, la levadura. ¿De qué se trata esto? El fariseo era una persona religiosa de la época de Jesús, en realidad, bueno, ya venía desde antes, ¿no? Pero Jesús confrontó a estas autoridades espirituales por un pecado específico, ¿sí? Si bien tenían otros pecados también, pero Jesús le confrontó y les habló a los fariseos, estas personas religiosas que conocían la palabra de Dios, eran líderes de la época, eran líderes de la época y eh, eran personas que llevaban adelante la palabra de Dios y estaba a través de ellos tenían que guardar la espiritualidad de la nación de Israel. ¿Sí? Eran maestros de la palabra, entendían la palabra, estudiaron la palabra, estudiaban la palabra ya desde chiquititos, desde niños, meditaban en la Torá, en la palabra del Señor, ¿no? Y eran muy estudiosos de la palabra y querían llevar la palabra de Dios adelante. Pero ¿qué pasó? Cuando vino Jesús a la tierra, cuando vino Jesucristo, confrontó a estos llamados fariseos, que eran líderes espirituales, líderes religiosos de la época. ¿Sí? ¿Y por qué levadura? ¿Qué significa la levadura? ¿Qué es la levadura? La levadura es un hongo microscópico, ¿sí? Que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos. O sea, produce distintas sustancias. Por ejemplo, el uso de la levadura en el pan hace que éste aumente considerablemente su tamaño. ¿Sí? Por ello, solo es necesario guardar un poco de masa fermentada del día anterior y agregarla a la nueva. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús les advierte a sus discípulos, le dice, guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando le aconseja a sus discípulos que se guarden y que se cuiden de la levadura de los fariseos? ¿Sí? La levadura se extiende por toda la masa, ¿sí? Y cambia su naturaleza, cambia la naturaleza. Y esto, creo que te guardes esta palabra, cambia la naturaleza. Si la levadura se extiende por toda la masa cuando uno hace pan, por ejemplo, y cambia su naturaleza, operando exactamente igual que el pecado en el hombre. Si entonces la levadura significa pecado, ¿sí? Significa pecado. Está relacionada la Biblia cuando habla de levadura. Ahora vamos a estudiar y vamos a compartir otros versículos bíblicos, el apóstol Pablo y demás hablan sobre la levadura. Cuando se habla de levadura se está hablando de pecado, ¿no? Entonces esta levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente igual que el pecado. ¿Sí? El pecado cambió la naturaleza de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer sobre la tierra. Cambió la naturaleza, los deformó, ¿sí? Los degeneró. Dios la había creado de una manera, en cambio vino el pecado a su vida, el pecado de desobediencia, de rebeldía, y cambió la naturaleza de ellos. ¿Sí? Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Un poquito de levadura basta para leudar toda la masa, ¿sí? Para contaminar toda la masa. Y lo mismo sucede con el pecado. Un poquito de pecado en tu vida puede contaminar todo tu cuerpo, tanto físico como espiritual. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. ¿Sí? Tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente la esfera de influencia, ¿sí? Y las dos actúan de forma invisible, tanto el pecado como la levadura. Actúan de forma invisible, vos no podés verlo, pero en realidad ya está actuando y te está contaminando en tu vida o en el caso de la levadura a la masa para hacer el pan.
Entonces hicimos una introducción de lo que significa la levadura y cómo la Biblia lo relaciona, ¿no? Con el pecado. El Señor se refirió a la levadura como el pecado, ¿sí? O las ideas y las tendencias que pueden cambiar las formas de pensar y de actuar, apartándonos de la fe sincera y pura en Cristo. El apóstol Pablo hizo una exhortación similar, ¿sí? En Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9, y dijo, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Qué les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. El apóstol Pablo, haciendo referencia a la levadura, ¿no? A las malas enseñanzas que en ese tiempo recibían los discípulos, ¿no? de la época. Y dice, la falsa enseñanza, el pecado, es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Los discípulos, como buenos judíos, deberían haber estado familiarizados con este simbolismo negativo de la levadura, ya que su uso estaba prohibido en todos los sacrificios y en especial en la Pascua. El uso de la levadura estaba prohibido en los sacrificios. ¿No te suena esto familiar? No podemos analizar esto y decir que la Biblia relaciona el pecado con la levadura y que Dios prohibía que esta levadura esté presente en los sacrificios. Y lo mismo sucede hoy en día, ¿sí? La levadura transforma nuestra naturaleza, el pecado transforma nuestra naturaleza, ¿sí? Y cuando Jesús se refirió a sus discípulos con respecto a la levadura de los fariseos, este pecado de la levadura de los fariseos era la hipocresía. La hipocresía. Levítico capítulo 2, versículo 11 hace referencia, ¿no?, a esta prohibición que hacía Dios con respecto a la levadura. ¿Sí? Dice, no uses levadura cuando prepares alguna ofrenda de grano que presentes a Dios, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial para el Señor. Jesús explicó que la levadura de los fariseos era la hipocresía, señores. La levadura, Jesús lo relacionaba con el pecado de la hipocresía, ¿sí? Lucas capítulo 12, versículo 11, dice, Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía, y con frecuencia les acusó de ser unos hipócritas. ¿A quién? A estos guardianes de la espiritualidad de Israel, de la nación de Israel. ¿A quiénes? A estos líderes religiosos de la época. ¿A quiénes? A estos que practicaban la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús los llamó hipócritas. ¿Sí? Y ahí podemos ver, podemos analizar a través de diferentes capítulos, versículos, ¿no? Y bueno, ahí vamos con Mateo capítulo 23. Vamos con Mateo capítulo 23, desde versículo 1 en adelante, ¿sí? Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a los discípulos, ¿sí? Mateo capítulo 23, ¿sí? Versículo, ahí me perdí un poquito, capítulo 23, versículo del 1 en adelante. Sí, dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, ¿sí? Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, les decía Jesús. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. ¿Sí? Jesús le estaba diciendo que no se vuelvan en contra de las autoridades, sino que practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. ¿Sí? Pues ellos no hacen lo que enseñan,
¿sí? Esa es la principal característica de una persona hipócrita, que no hace lo que enseña o lo que predica, lo que habla, ¿sí? Lo que aconseja. Esta persona no lo hace. Dice Jesús, aplastan a la gente debajo del peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Sí? Todo lo que hacen es para aparentar, ¿sí? Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas. Todo lo que hacen es aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse en la mesa principal, en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. ¿Sí? Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan cuando caminan por las plazas, ¿sí? Y que los llamen rabí. ¿Sí? Ahí seguimos, versículo 6 dice, pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Él es más importante entre ustedes, que deben ser sirvientes de los demás. Sí, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente? Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera? Dice Jesús. Maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, ¿sí? Y luego se convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas. Yo les comentaba en una prédica del sábado antepasado que el Señor me hablaba sobre, creo que viene todo conectado, ¿no? Está todo conectado con respecto a que nosotros tenemos que ser odres nuevos, ¿sí? Odres nuevos para poder recibir lo nuevo del Señor, ¿no? Y el Señor, cuando comenzaba a meditar en esta palabra, me mostraba que las personas que no lo recibieron a Él, las personas que no aceptaron el ministerio y el evangelio de Jesús en la tierra en ese tiempo, eran los líderes religiosos, ¿sí? Los fariseos, los escribas, ¿sí? Estas personas fueron la que mayor oposición hicieron a Jesús o se opusieron. ¿Sí? Las personas que se opusieron a Jesús fueron los líderes religiosos de la época, los fariseos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, porque tenían envidia, porque eran hipócritas. El mayor pecado de ellos fue la hipocresía. Y Jesús hace referencia, Mateo capítulo 23, versículo 16, si dice, guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Y ahí saltamos al 23. Si dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo. Cuidan, o sea, dan el diezmo sobre todo sus ganancias, sobre sus ingresos, sí, sobre los ingresos de sus negocios, pero pasan por alto aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos. Estoy leyendo en la versión NTV. Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello.
Versículo 25, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseos, ciegos, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Versículo 30 dice, serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? ¿Sí? Jesús hablando, este es un versículo clave. Este es un capítulo 23 de Mateo clave para entender esta levadura, este pecado que oculta otros pecados. Yo les decía anteriormente en el living, este es el pecado de la hipocresía oculta también otros pecados, ¿sí? Porque lo que hace la hipocresía es tratar de demostrar una cosa que no somos, ¿sí? El último encuentro entre Jesús y los fariseos había vuelto a poner en evidencia esto que realmente es cierto, lo que decía Jesús en Mateo 23. Ellos se habían acercado a Jesús aparentando un honesto y sincero deseo de creer en él y argumentando que solo necesitaban algunas evidencias convincentes para dar ese paso. Pero la verdad es que odiaban a Jesús y habían decidido destruirle y lo único que buscaban era la forma de tentarle a Jesús. Toda su vida consistía en aparentar lo que realmente no eran. Y este es un riesgo que corremos todos, tanto vos como yo. Si nosotros tendemos a aparentar lo que no somos, ¿sí? Tendemos a demostrar una imagen que no somos. Cada uno de nosotros tenemos que, cada uno de nosotros tenemos que meditar en este gran pecado de nuestras vidas. Ya hace más de un mes hemos comenzado como iglesia, en la iglesia de la ciudad, acá en Resistencia Chaco, hemos comenzado un proceso de purificación y de santificación en nuestras vidas, y esto no es de un día nomás, estos son varios días, llevamos varias semanas de purificación y santificación, y yo creo que esto es un pecado que tenemos que tratar todos, la hipocresía. Sí, la hipocresía. Sí, este es un pecado que realmente consiste en aparentar lo que realmente no somos. Y a Dios no le gusta lo falso. A Dios no le gustan las imitaciones. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito, con un llamado. Dios te creó a vos con un propósito, con un llamado, con una genética única. ¿Sí? No trates de aparentar cosas que no sos. No trates de ocultar pecados. Si la palabra de Dios enseña y nos dice, confiésense los pecados unos a otros para que sean sanados. Si lo que hace la hipocresía es tratar de esconder pecados. Lo que hace la hipocresía es tratar de aparentar algo que no somos. Y esto es un pecado que nace desde el mismo infierno, desde Lucifer. Este es un pecado que nace desde Lucifer. Lucifer, lo que era el ángel que servía a Dios, que estaba delante del trono del Señor, adorándolo, cantándolo, tenía luces resplandecientes, era hermoso, dice la palabra de Dios, pero sin embargo, en un día se rebeló en contra del Señor. ¿Sí? Y mientras él se rebeló y ya estaba eso en su corazón, dice que dice la palabra de Dios y que no vamos a ir a los versículos, tengo un montón de versículos para compartirte acá que son más importantes, pero quería aclararte, ¿sí? En la Biblia enseña que él comenzó a juntar ángeles. La palabra de Dios enseña que la tercera parte de los ángeles fueron expulsados del cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este Lucifer, este Satanás, este
este ángel del Señor comenzó a tener pecado en su corazón, pecado de rebeldía y de hipócrita. El diablo fue el primer hipócrita, el primer hipócrita. ¿Por qué? Porque este seguía adorando al Señor, pero ya había rebeldía en su corazón y ya comenzó a hablar a diferentes ángeles para que se rebelaran en contra del Señor y para que lo adoraran a Él. Pero sin embargo, ya cuando comenzó a hablar y a contaminar a estos ángeles del cielo, Él seguía adorándolo al Señor y mostrando una apariencia que ya había perdido, ya mostraba una apariencia que no era la real. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. El primer hombre, la primera mujer fueron hipócritas, los primeros humanos hipócritas, Adán y Eva. ¿Se acuerda cuando ellos pecan y se presenta el Señor y le dice, tú pecaste, Adán, desobedeciste mi palabra? Y Adán le dice, no, fue la mujer. ¿Cómo fue la mujer? Vos desobedeciste al comer el fruto que te había dicho el Señor que no lo hiciera. Y la mujer le culpó a la serpiente. Y así, aparentar algo que no somos. ¿Sí? Tratar de esconder y tratar de no mostrar. No, 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 no. Yo no comí, yo no te desobedecí. La serpiente fue la que me tentó. No, 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 yo no fui, fue la mujer. ¿Sí? Entonces este pecado de hipocresía lo tenemos todos y tenemos que renunciar para que Cristo pueda hacernos libre de hipocresía. Porque si somos cada uno de nosotros honestos, vamos a reconocer que nosotros tendemos a mostrar una imagen que no somos. Tendemos a ocultar lo que verdaderamente somos. ¿Sí? Podemos ir a la iglesia, podemos servir al Señor, pero llegamos y nuestra familia está destruida, le gritamos a nuestra esposa, le maltratamos a nuestros hijos y nos vamos a la iglesia y parece que nuestra sonrisa, nuestra cara cambia, ¿sí? Parece que la iglesia tiene un poder que automáticamente nosotros de una cara que tenemos con nuestra familia enojado, mal, nos vamos a la iglesia y mostramos sonrisa y todo amor y paz y mostramos una apariencia de santidad, una apariencia de integridad, pero sin embargo en nuestras casas somos totalmente diferentes. Y déjame decirte que esa actitud es una actitud de hipocresía, ¿sí? Y que está en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, toda la vida de ellos consistía en aparentar lo que realmente no eran. ¿Sí? Le gustaba que todo el mundo pensara de ellos que eran muy santos. ¿No te suena familiar? Por supuesto, a nosotros también nos interesa que el mundo piense que nosotros somos santos, íntegros, ¿sí? Y vamos en busca de eso, vamos en búsqueda de eso. Y queremos aparentar una apariencia de santidad, pero en realidad no somos santos. Y para conseguirlo hacía grandes, y esta palabra creo que es clave para poder entender. Nosotros, para poder demostrar al mundo una apariencia de santidad, lo hacemos con grandes exhibiciones de religiosidad, ¿sí? Una religiosidad externa, ¿sí? Grandes exhibiciones, y me gustó esta palabra, ¿sí? Y yo me acuerdo que hace poco, el año pasado, me fui a una exhibición de educación física de mi hijo y estábamos todos en la tribuna, todos los padres, tíos, abuelos y los niños adentro de la cancha. ¿Sí? Y cuando el Señor me ministraba con esta palabra, el Señor me hacía recordar y me mostraba esa visión, ¿no? Que yo me acuerdo que me fui a una exhibición de Samuelito, mi hijo, y estaba ahí en la tribuna y él estaba ahí demostrando sus capacidades físicas, ¿no? Le hacían dar vuelta a carnero, saltar, agacharse, meterse por túneles y era hermoso, ¿no? Verlo ahí, pero el Señor me mostraba y me decía, eso es lo que muchas veces hacen ustedes, exhibiciones espirituales. Quieren mostrarse o hacen cosas
para mostrar a las personas que están en la tribuna que ustedes son santos, que ustedes son íntegros y quieren mostrar una apariencia de servicio, una apariencia de santidad y de integridad, ¿sí? Externa, ¿sí? Y Jesús los denunció, ¿sí? Enérgicamente. Les dijo que, por ejemplo, les dijo que ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados, ¿sí? Jesús les dijo, ustedes ofrendan con el propósito de ser vistos y admirados, ¿sí? Mateo capítulo 6, ahí vamos leyendo del versículo 1, ¿sí? En adelante dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, ¿sí? Porque perderán la recompensa de Dios que está en el cielo. Cuidado, dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo de verdad, no recibirán otra recompensa que esa. Sí, entonces Jesús denunciando ahí Jesús denunciando ahí a los fariseos con respecto a que ellos ofrendaban para que los demás los vean. Y dos, ahí tenemos Mateo capítulo 6, versículo 5. Oraban buscando los sitios más concurridos con el fin de impresionar a los demás con su devoción. ¿Sí? Ellos buscaban los sitios más concurridos para demostrar que ellos llevaban adelante la oración. ¿Sí? Buscaban los lugares más concurridos, ¿sí? Para poder demostrar que ellos tenían una relación con el Señor, que ellos oraban, que llevaban adelante esta disciplina espiritual de la oración. Y Jesús le dijo, no, 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 no. Ustedes están equivocados. Ustedes no tienen que buscar el sitio más concurrido. Ustedes tienen que estar a solas con el Señor. Y cuando ores, dijo Jesús, y nosotros muchas veces pasamos de largo esta enseñanza, cuando ustedes oren, cierra la puerta de tu casa, de tu habitación, ¿sí? Y ora a Dios en lo secreto. Y Dios que está en lo secreto, te recompensará en lo público, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que oraste a solas? Decime, ¿cuándo fue la última vez que oraste a solas? Ahora, ¿te invitan a orar en la iglesia? Sí, vamos ahí a la iglesia, vamos, total, están toda la gente, me pueden ver, me ven ahí presente en la reunión de oración, pero cuando estás en tu casa, no llevas adelante la disciplina de la oración. Déjame decirte, con todo amor del mundo, esta es una palabra que Dios trató y que está tratando mi corazón. Quiero aclararte primero. Déjame decirte que esa actitud de orar solamente en los lugares concurridos y no orar en tu casa, no orar con tu esposa, no orar en tu familia, no orar ahí en tu pieza, cerrada la puerta, vos, Dios solamente, Dios y vos. Déjame decirte que eso es hipocresía y Dios condena la hipocresía en nuestras vidas. Hemos leído Mateo capítulo 23, ¡ay de ustedes hipócritas! Les espera un fin terrible. Entonces tenemos que escapar de la hipocresía, tenemos que reconocer que la hipocresía está en nuestras vidas y que nosotros queremos aparentar una cosa que no somos. Tenemos que decirle, Señor, guárdame, yo no quiero aparentar una cosa que no soy, Señor. Quiero demostrar tal cual soy para que puedan verme, Señor, y que tú verdaderamente puedas verme para que yo pueda ir mejorando y que pueda ir creciendo en ti, Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Se acuerdan ese pasaje cuando se va el fariseo y está el republicano? Y el republicano se pegaba al pecho y decía, Señor, yo soy un hombre pecador, ten misericordia de mí, Señor.
soy un hombre pecador, y estaba el fariseo que decía, ay Señor, te doy gracias porque yo no soy como este hombre pecador, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo oro. ¿Y quién salió justificado? ¿El republicano que se humilló delante del Señor y reconoció su pecado? ¿O el fariseo que hacía todas las disciplinas espirituales, pero sin embargo era un hipócrita, porque tenía una apariencia externa y no era transformado verdaderamente por dentro? ¿Quién salió justificado? Aquella persona que se humilló delante del Señor. Esa persona salió justificada. Y muchas veces nosotros damos vuelta a la cosa y creemos que aparentar ser santos e íntegros, creemos que es más importante que humillarse y reconocer nuestro pecado delante del Señor. Creemos que es más importante aparentar ser una cosa que ser humildes y humillarnos delante del Señor. Dios lo ve todo. Dios sabe tu vida. Dios sabe si tú tienes intimidad con Él. Dios sabe si estás orando. Dios sabe si estás aparentando ser una cosa que no sos. Dios lo sabe todo. Dios conoce mi vida y conoce la tuya. Y déjame decirte que este es un pecado muy peligroso, que tanto vos como yo tenemos que luchar todos los días para no ser hipócritas. Ellos oraban entonces buscando los sitios más concurridos con el fin de impresionar a los demás con su devoción. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice, cuando ores no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público y en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Mateo capítulo 6, versículo 16. Ayunaban haciendo todo lo posible para que los demás notaran el gran sacrificio que hacían. ¿Sí? Es el tercer punto. Ellos ofrendaban, ellos oraban, ellos ayunaban para que los demás los vean. Que no te pase, que no me pase. Que yo cuando ofrende no sea para que los demás me vean. Que yo cuando ore no sea para que los demás no me vean. Y que yo cuando ayune no sea para que los demás lo sepan y por los demás, sino por el Señor. Y Jesús nos dice, cuando ayunes, no seas evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. El Señor les acusó de que usaban todas las formas de religiosidad externa para intentar esconder un corazón impío. ¿Cuál es cuál es la finalidad de la hipocresía? ¿Cuál es la finalidad de la hipocresía? Esconder un corazón impío. Porque si no tenés nada que esconder, si estás santo, estás íntegro, no vas a ser hipócrita. ¿Sí? La hipocresía lo que hace es tratar de esconder los pecados que hay en tu corazón y en mi corazón. Por eso nos volvemos hipócritas, porque no queremos dejar el pecado y tratamos de esconder el pecado para que los demás no sepan. Y tratamos de impresionar a la gente con una apariencia de santidad, de integridad a través de las disciplinas espirituales. Mateo capítulo 7, versículos 6 y 9. Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con sus propias tradiciones. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Jesús comparó la conducta de los fariseos
a la de los actores. Eran hombres que interpretaban un papel, pero el problema más grave radicaba en el hecho de que con su actuación habían conseguido impresionar de tal manera a la sociedad en su tiempo, en ese tiempo, que los consideraba como un ejemplo de fidelidad y santidad a seguir por todos aquellos que desearan agradar a Dios. Jesús manifestó su preocupación porque la actitud de estos hombres tenían un efecto contaminante, semejantes al de la levadura, ¿sí? Y lo triste era que con esa forma de entender la vida espiritual, ni ellos ni los que le seguían nunca llegarían a estar en una relación correcta con Dios, ¿sí? Nunca iban a poder estar en una relación correcta con Dios. Mateo capítulo 23, versículo 13 y 15. ¡Ay, hipócritas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra para ganarse un seguidor, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. ¿Sí? Usaban la religión para sus propios fines y no para servir ni honrar a Dios. Además, los fariseos usaban el púlpito para transmitir su modelo religioso a sus propios fines, sus propios deleites. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Utilizamos el púlpito para transmitir un modelo religioso a nuestra conveniencia y con nuestros propios fines, ¿sí? Servimos a Dios, decimos que servimos a Dios y honramos a Dios a través de nuestro servicio, lo que nosotros hacemos, pero en realidad lo que estamos haciendo es para nuestros propios fines. Y armamos una estructura religiosa en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestros propios intereses y no los intereses de Dios. Eso es lo que hacemos y eso es lo que hace una persona religiosa. Utiliza el púlpito para transmitir su propio modelo religioso. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacen las personas religiosas, ¿sí? Utilizan el servicio y la honra a Dios para sus propios fines. Sí, ahí seguimos. Sí, se creían más justos que los demás. Sí, los fariseos, las características, seguimos con las características de los fariseos. Se creían más justos que los demás y trataban con desprecio a la gente corriente. Se creían superiores. ¿No te suena familiar? ¿No te sentís superior a los demás por tener una posición en tu iglesia, sea la religión que sea? ¿No te sentís superior a los demás y por esa superioridad le tratás con desprecio a la gente que está a tu lado, a la gente con la que te relacionás? Déjame decirte que esa es una actitud farisea, esa es un fariseísmo, eso es una actitud hipócrita. Trataban de impresionar a los demás con exhibiciones de fervor religioso. Lo que queremos nosotros es exhibición. Nosotros hacemos algo y queremos que los demás sepan. Está en nosotros el demostrar lo que hacemos bien. Está en cada uno de nosotros. Pero eso Jesús condena. Eso es una actitud hipócrita. Tratar de demostrar lo que nosotros no somos. Si ellos trataban de impresionar a los demás con exhibiciones de fervor religioso, les gustaban los puestos importantes y los títulos llamativos. ¿No te suena familiar? Desear un título llamativo, sea en la iglesia o sea en donde sea. Les gustaban los puestos importantes y los títulos llamativos. Inventaron muchas reglas y tradiciones y convirtieron la aplicación de la ley en una agobiante carga para la gente común. Y una de las características importantes, sí, una de las características importantes del fariseo es que no tiene convicción de pecado.
el hipócrita, el fariseo, el hipócrita, esta levadura, esta hipocresía, no tiene convicción de pecado, ¿sí? No tiene convicción de pecado. Seguimos, pues está revestido, ¿sí? Esta hipocresía, tratar de esconder y tratar de aparentar una cosa que no somos, no tiene convicción de pecado, pues está revestido de una armadura de justicia propia y está ciego respecto a su verdadera condición delante de Dios. Estamos ciegos de nuestra verdadera condición delante de Dios. ¿Sí? El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia. La armadura que nosotros muchas veces nos ponemos es de una justicia propia y no de la verdadera justicia de Dios. Por eso el Espíritu Santo no podía obrar en esa vida. No puede obrar en una vida hipócrita, porque ellos creen tener una vida santa, íntegra, delante de Dios, pero en realidad no son lo que verdaderamente son. Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. A la persona que reconoce que es pecador, solamente Cristo puede salvarla. El secreto del fariseo yace en el hecho de que en lugar de compararse con la ley de Dios y en lugar de compararse con la perfecta humanidad de Cristo, se compara más bien con otros hombres pecadores, ¿sí? Y es por esto que llega a considerarse a sí mismo como una excelente persona. Ese es el secreto del fariseísmo, que hoy en día también está instalado en nosotros, en nuestro corazón y en la sociedad. ¿Sí? Ellos no se comparan con la ley de Dios, no se compara con la perfecta humanidad de Cristo, sino que se comparan más bien con otros hombres pecadores y es por esto que ellos mismos llegan a considerarse excelente persona. Por este motivo, el fariseo exclama seguro y orgulloso de sí mismo: Dios, te doy gracias, lo que yo le decía al principio, porque no soy como estos hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano y bla, y bla, y bla, y bla. ¿Quién salió justificado de aquel lugar? El fariseo, que ayunaba, que daba diezmo, que no era adúltero, que no era injusto, con aquel hombre, el publicano, que reconoció su pecado delante del Señor. ¿Quién salió justificado? El publicano, aquella persona que se humilló y se arrepintió de sus pecados delante del Señor. La levadura del fariseo se concentra en reformar únicamente las acciones externas. Cómo te vistes, que si comes carnes, que si vives en el campo, pura apariencia exterior, mientras que por dentro están llenos de vanidad y se mueren por comer carne y vestirse como el mundo se viste. Es por eso que ese fariseísmo es pasajero, no dura y eventualmente desaparece. Y el Señor me habló hace unos días también atrás de que esta hipocresía que cada uno de nosotros llevamos y que tenemos que renunciar es como el maquillaje, es como la cosmetología, el maquillaje que utilizan las mujeres, que tratan de aparentar algo que verdaderamente no son, o tratan de mostrar una imagen bonita, preciosa, con maquillajes que utilizan pinturas de labio, diferentes cosméticos que utilizan para poder aparentar una cara bella, una cara bonita, una cara linda, pero que ese maquillaje es solamente exterior, que dura poco tiempo, ¿sí? Que dura poco tiempo, que con solamente una pasada de agua o una lavada de cara se desvanece, ¿sí? Y lo mismo sucede con aquellas personas, déjame decirte, lo mismo sucede con aquellas personas que son hipócritas. Van a ser como el maquillaje, como la cosmetología, que va a durar un poco tiempo,
pero eso va a salir a la luz. Tu verdadera apariencia de una u otra forma va a salir a la luz. No va a durar, es pasajero. Por eso tenemos que ser íntegros, por eso tenemos que ser como somos, ¿sí? Dejar reconocer nuestro pecado delante de Dios y decirle, Señor, yo soy pecador. Señor, yo cometo este pecado, este pecado. Soy pecador, Señor. Tenemos que reconocer eso delante del Señor, porque nuestra apariencia que queremos llevar adelante con hipocresía va a durar poco tiempo, como dura un maquillaje en la cara de una mujer. Déjame decirte que va a durar poco tiempo esa apariencia que estás usando para lograr posiciones o para llevar adelante tu vida o para lograr éxito o para cualquier cosa que quieras hacer. Porque todo lo que estás haciendo es para lograr algo, por un interés propio. Eso es lo que hace una persona hipócrita. Trata de demostrar algo que no es. Déjame decirte que no vas a llegar. Ese es el camino corto, ¿sí? Ese es el camino corto. Y déjame decirte que no vas a llegar. Utiliza el camino de la humildad. Utiliza el camino de la humillación. Utiliza el camino de la confesión de pecados. Utiliza el camino de reconocer nuestro pecado y nuestra condición delante del Señor y no compararnos con otros pecadores. Utiliza ese camino, porque ese camino te va a llevar a lograr los propósitos que te pones en tu vida. Ese camino te va a llevar a honrar a Dios. El camino de reconocer nuestro pecado, de reconocer nuestra condición delante del Señor, que no somos nada delante de Dios, que no podemos hacer nada sin Él, que no podemos lograr nada sin Dios. Ese corazón humilde, ese corazón de ese publicano que se humilló delante del Señor y se golpeaba el pecho diciendo que era un pecador, que Dios tenga misericordia de él. Déjame decirte que la hipocresía y que la apariencia que quieres llevar no va a lograr nada. Tal vez produzca en tu vida algunos placeres o que la gente te aplauda, pero va a llegar un día que Dios te va a demostrar que Él no te aplaude. Va a llegar un día que Dios te va a demostrar que Él no está de acuerdo con la hipocresía que llevas adelante. Va a llegar ese día. Por eso necesitamos en esta noche reconocer nuestra condición delante de Dios, reconocer nuestro pecado de hipocresía, que tratamos de aparentar una cosa que no somos, o tratamos de demostrar una sonrisa, pero verdaderamente estamos enojados. Queremos demostrar una apariencia de santidad, pero en realidad no hay santidad en nuestra vida. Queremos mostrar una apariencia de integridad, pero en realidad no hay integridad en nuestra vida. Queremos demostrar que no utilizamos palabras en nuestra vida vanas, pero en realidad utilizamos palabras que ofenden a Dios. Queremos demostrar una apariencia de servicio, de honra a Dios, pero en realidad nuestro propósito es crecer en nuestra imagen y no hacer crecer a Cristo en nuestra vida. Queremos demostrar que los demás nos importan al dar ofrendas o al ayudar a la gente pobre, pero en realidad lo que queremos es el aplauso de la gente o que la gente nos vea que nosotros hacemos acciones de caridad. Queremos demostrar que nosotros oramos y que llevamos adelante las disciplinas espirituales, pero en esta cuarentena, cuando estamos en nuestra casa, ni un minuto pasamos orando delante del Señor. Queremos demostrar y queremos demostrar a la gente, pero no a Dios. Queremos impresionar a la gente, pero no al Señor. Queremos demostrarle todo a la gente lo que hacemos y queremos el aplauso de la gente, pero no queremos el aplauso del Señor. Y hacemos todas las cosas para beneficio propio y no para beneficio de Dios. El fariseísmo, la hipocresía dura poco, como dura el maquillaje de una mujer.
La levadura, la levadura de la verdad, en cambio, el Espíritu Santo empieza a limpiar lo de adentro. La verdadera levadura, la levadura del Espíritu Santo. La verdadera levadura del Espíritu Santo empieza a limpiar por dentro. En cambio, la levadura de la hipocresía te limpia por fuera y deja todo sucio por dentro. Pero la verdadera levadura te limpia de los malos deseos, de los malos pensamientos, de las inclinaciones al pecado, el corazón adúltero, el ojo vanidoso, el ojo codicioso, el corazón egoísta, el corazón depravado, la mancha de pecado que cuando se da la circunstancia se manifiesta en acciones externas. Y si el ser humano se deja influenciar por Dios, entonces esto se manifestará en sus obras. Cómo se viste, cómo se alimenta, cómo vive, todo en la vida será un reflejo de los principios que fueron implantados por el Espíritu Santo. El verdadero cristiano obedece no para ser aceptados por sus trapos de inmundicia, sino como resultado de estar siendo declarado acepto en Dios. El verdadero cristiano obedece no por obligación, sino por principio. El verdadero cristiano obedece a Dios no por obligación, sino por principio. Guarda por obedecer por obligación. Nosotros no tenemos que obedecer por obligación, sino por principio, porque ese es el verdadero cristiano, el que obedece por principios de Dios. Porque el obedecer por obligación te lleva a ser hipócrita. En cambio, el obedecer por principio te lleva a un verdadero camino, el camino del verdadero cristiano en el Señor. Si el creyente ayuna, será porque el Espíritu Santo implantó este deseo de ayunar y porque el creyente está desarrollando este principio de origen espiritual. No lo hace con la mente farisea de ser aceptado por esta obra, sino con la mente cristiana de que es un siervo inútil que simplemente obedece lo que debió hacer desde un principio. Lucas capítulo 17, versículo 10. Y asimismo realizará toda la reforma de sus malos hábitos progresivamente a medida que vaya desarrollando todos los dones de Gálatas capítulo 5. ¿Qué levadura vamos a dejar que nos inunde? ¿Qué levadura vamos a dejar que nos atrape a cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarnos atrapar por la levadura de los fariseos, por la levadura de la hipocresía? ¿O vamos a dejarnos atrapar por la levadura del Espíritu Santo, reconociendo nuestra inmundicia delante de Dios, humillándonos delante del Señor y reconociendo nuestro pecado delante de Él? Déjame decirte que esta condición de humillarse delante del Señor y reconociendo de que somos inmundos delante del Señor, te va a llevar muy lejos a lograr los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Pero la levadura de los fariseos, del fariseísmo, de la hipocresía, va a ser como el maquillaje de una mujer. Te va a servir para una noche, te vas a ver bonita, te vas a ver hermoso, pero al otro día, cuando te lavas la cara, todo desaparece. Va a ser de un abrir, va a ser como un abrir y un cerrar de ojos, de que toda tu apariencia de integridad y de santidad va a desaparecer. Y Dios va a poner en manifiesto y va a sacar a la luz tu verdadera condición delante de Dios. No queramos aparentar a la gente, no queramos aparentar al mundo. Tratemos de agradar al Señor con nuestras acciones. No tratemos de demostrar al mundo, tratemos de demostrar al Señor lo que verdaderamente somos. Y el Señor va a ir transformando nuestra vida, tu vida, mi vida. ¿Sí? Confesemos a Dios en esta noche que somos hipócritas y que tratamos de agradar a la gente en lugar de agradar a Dios.
¿sí? Aquel publicano y aquel fariseo, el que salió, acepto y justificado por Dios, fue el publicano, aquel que reconoció su pecado delante de Dios y su condición delante de Dios. No aquel fariseo que dijo, Señor, yo te doy gracias porque no soy como este pecador. ¿Cuál actitud vas a elegir en esta noche? ¿Aquel fariseo o aquel publicano que confesó su pecado delante de Dios? Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser como somos y dejar que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida y cambiándonos, no por fuera, sino por dentro, porque el Espíritu Santo lo que hace es transformarnos primero por dentro para que los demás, lo externo, se vea bonito también. Así que déjame decirte que la hipocresía te va a llevar a maquillarte, te va a llevar a limpiarte por fuera, pero no por dentro. Y te va a decir, no importa lo de adentro, total nadie ve, pero déjame decirte que el Señor está viendo y un día va a sacar a la luz tu verdadera condición delante de Él. Yo quiero bendecirte con esta palabra. Es una palabra que el Señor está tratando todavía con mi vida. No que trató, sino que está tratando con mi vida. Y quiero bendecirte con esta palabra. Y quiero decirte que las únicas personas que son salvas son aquellas que reconocen su pecado delante de Dios. Yo te voy a invitar en esta noche a que si nunca aceptaste a Cristo en tu corazón, si nunca aceptaste, nunca hiciste una oración, un rezo, una oración, oración es solamente hablar con Dios. Si nunca hablaste con Dios reconociendo de que Él es tu único Señor y Salvador, quiero invitarte a que puedas hacerlo en esta noche y que puedas declarar, hablar con Dios y pedirle que Él sea tu único Señor y Salvador. Así que te voy a invitar en esta noche a que puedas cerrar los ojos ahí donde estás y que puedas declarar conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, dejo de lado toda hipocresía, Señor, reconozco que soy pecador y hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto hoy, Señor, y pongo de testigo al cielo y a la tierra de que te he aceptado. Amén. Es un paso muy importante que hiciste y si por primera vez hiciste esta declaración, esta oración o este rezo delante del Señor, quiero que me escribas ahí. A través de la plataforma que estás escribiendo, nosotros queremos contactarnos con vos, queremos conocerte. Sí, queremos conocerte, así que ahí donde estás quiero que escribas tu nombre y que pongas que hiciste por primera vez esta oración, este rezo, esta declaración delante de Dios para que tu vida sea salva. ¿Salva de qué? Salva del infierno, salva del juicio que viene en la segunda venida de Cristo. Así que ahí donde estás quiero que vayas escribiendo. Y el segundo llamado es para aquellas personas que quieren dejar de lado la hipocresía, que quieran dejar de lado toda actitud hipócrita de demostrar ser una cosa que verdaderamente no somos, porque entendimos que no nos va a llevar muy lejos. Entendimos que esto es un pecado delante del Señor gravísimo y que Dios condena la hipocresía. Así que ahí donde estás te voy a pedir que ores conmigo y que podamos reprender todo espíritu religioso, todo espíritu de hipocresía, de fariseísmo en nuestra vida, de tratar de aparentar una cosa que no somos. Así que quiero que te pongas de acuerdo conmigo ahí donde estás y que podamos orar en esta noche. Señor Jesús, nos ponemos de acuerdo en esta noche para poder orar, Señor, y pedirte que nos limpies, Señor. No queremos ser como los fariseos, que ellos no se dejaban limpiar por dentro, Señor, porque tenían una coraza, Señor, de justicia propia y que ellos se sentían santos, íntegros. Señor, no queremos eso. Reconocemos nuestra inmundicia delante de ti, Señor, que somos hombres y mujeres pecadores, Señor, delante de ti.
Por eso reconocemos, Señor, y nos humillamos delante de ti en esta noche. Y reconocemos nuestra condición de pecador delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, que saques y que arranques toda hipocresía de nuestras vidas. Arranques toda hipocresía de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Saca, Señor, toda hipocresía de nuestras vidas. Arranca toda hipocresía de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos verdaderamente, Señor. Nosotros queremos, Señor, hacer todas las cosas para ti, por ti, Señor, no por beneficio personal, no por interés propio, Señor, no para que la gente nos aplauda. Queremos hacer las cosas para ti, Señor. Queremos hacer las cosas en oculto, Señor, para que tú solamente la veas. Cuando oremos, Señor, lo hagamos ahí en el lugar secreto, cerrada la puerta, como nos enseñaba Jesús. Y que tú cuando estás en lo secreto, ves en lo secreto, nos recompensarás en lo público. Señor, cuando ayunamos no queremos demostrar, Señor, con nuestra apariencia que ayunamos para que los demás sepan que llevamos adelante esta disciplina espiritual. Señor, que cuando ofrendamos y demamos, que no demostremos a los demás que lo hacemos, sino que tú puedas conocer, Señor, que estamos llevando adelante todas estas disciplinas, Señor. Queremos hacerlo por ti, Señor, y no por un beneficio personal. Arranca, Señor, toda hipocresía que está oculta en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, queremos buscar tu aprobación y no la aprobación del hombre, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te damos y bendigo, Señor, a todas aquellas personas que me están escuchando a través de las diferentes redes sociales. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús y que podamos poner en práctica esta palabra, Señor. Y que el primer paso para sacar toda hipocresía de nuestras vidas es confesar nuestros pecados delante de un testigo. Tu palabra dice, Señor, confiesen los pecados para que sean sanados. Queremos confesar nuestros pecados, Señor. Ese es el primer paso que podemos dar para sacar toda hipocresía, confesar nuestros pecados delante de ti, Señor, y humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición delante de ti. Gracias te damos y te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.